Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, estamos en Jerusalén para ver un nuevo descubrimiento arqueológico revolucionario. Vean lo que pasó después de que Roma destruyó el segundo templo. Esta es la primera estructura en forma de teatro expuesta en Jerusalén después de 150 años de excavaciones arqueológicas. Si pensábamos que habíamos excavado todo lo que podría encontrarse, esto es un recordatorio de que siempre hay algo nuevo. Además, volvemos a la ciudad de David, la antigua Jerusalén, para develar un misterio fascinante del tiempo del rey David. Es El Vigilante. Somos Cristianos Unidos por Israel, solo en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante desde Jerusalén. Este es el lugar donde Dios Todopoderoso dijo que había escogido para que su nombre fuera honrado y donde el rey David gobernaría sobre Israel. Es la ciudad donde Dios dice que David y sus descendientes siempre tendrán una lámpara ante él. Hay muchos más versículos bíblicos así y de hecho, Jerusalén es mencionada más de 700 veces en toda la Biblia. Nunca se menciona en el Corán, ni una sola vez. Parece muy claro que Jerusalén es la capital eterna e indivisa de Israel y del pueblo judío. Después de todo, los judíos vivieron aquí hace más de 3000 años, pero muchos en el mundo no lo ven de esa manera. Cuando el presidente Trump declaró que los Estados Unidos reconocían a Jerusalén como la capital de Israel y que mudaría su embajada aquí, hubo indignación. Mahmoud Abbas, los líderes europeos, la ONU, la mayoría del mundo le niega a Israel su reclamo histórico sobre Jerusalén. Pero hay un problema para esos contrarios a Jerusalén. Cuando combinas la verdad de la Biblia con evidencia irrefutable arqueológica y científica, tienes una combinación invencible. Y es exactamente lo que pasa en esta ciudad el día de hoy. Los arqueólogos israelíes están haciendo descubrimientos increíbles que muestran que sí, el pueblo judío estuvo aquí mucho antes de que Berlín, Londres, París y Washington D.C. hubieran existido. Hace poco visité una excavación arqueológica activa en el Muro Occidental. Ahí es donde Joe Uziel, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, reveló uno de los más importantes descubrimientos nuevos que muestran la verdadera historia de Jerusalén. Vean esto. Estamos parados debajo del Arco Wilson, que es una piedra enorme construida que sostenía un puente que iba de la ciudad al monte del templo en el periodo del Segundo Templo. Hace 2 años y medio la Autoridad de Antigüedades y la Fundación de Heritage comenzaron las excavaciones aquí, y para iniciarlas pusieron estos postes de metal que están detrás de mí que sostienen la sinagoga que está sobre nosotros. ¿Oyes que arrastran algo? Sí, se escucha el ruido arriba, de la sinagoga arriba. Así es, esas personas están orando ahora junto al muro occidental que está a mis espaldas. El muro occidental.
Así es ese. Por cierto, es una gran revelación, Joe. Vaya, la gente está acostumbrada a ver el mundo occidental, obviamente, la porción externa visible del muro donde la gente ora, pero esto también es una parte del muro occidental. Y Joe, ¿por qué es tan importante y significativo? Bueno, el muro occidental donde la gente ora hoy es de hecho una pequeña sección que se expuso. Esta ¿Cierto? parte del muro occidental no había visto la luz por 1700 años hasta que comenzamos a exponerla. No fuimos los primeros en excavar aquí. Charles Warren cavó un pequeño cañón detrás de mí. Y a esta altura cavó otro túnel hacia el sur. Expuso un edificio. No sabemos mucho sobre esa construcción porque las áreas de Warren eran muy pequeñas y confinadas. Lo que sí nos dice es que la base es de otros 7 metros abajo de donde estamos. Y el muro occidental está construido hasta abajo donde están esos cimientos. Pensamos que hallaríamos la calle del periodo del Segundo Templo, que va de la ciudad de David, del estanque de Siloé, hasta el monte del templo, la base del muro occidental. Creíamos que hallaríamos eso aquí, pero como seguido pasa en la arqueología, encontramos algo muy diferente. Creo que si bajamos ahí, te sorprendería. ¿De acuerdo? ¿Entonces bajamos? Sí. Joe, muy bien. Claro, Yo te sígueme. sigo. Como mencioné antes, esta excavación tenía una gran sorpresa guardada. Pensamos que encontraríamos la calle del periodo del Segundo Templo, que llevaba al estanque de Siloé y la ciudad de David, hasta el monte del templo y corría por la base del monte donde estamos ahora. La calle estaría a nivel de la vista para nosotros y no la encontramos. Lo que encontramos, que sugiere que la calle pasó por aquí, es el canal de drenaje justo debajo de Ya nosotros, ¿sí? Aquí tenemos el canal de drenaje que estaría debajo de la calle y las puertas de tiendas a mi derecha, que estarían de frente a la calle y habrían tenido servicios que se proveían a aquellos que caminaban por la calle. Entiendo, Joe. Las aperturas que vemos aquí eran de tiendas. Así es. Era un área próspera y animada, y cuando el templo estaba sobre nosotros, se ve el muro occidental ahí. Esta era un área floreciente, estaba avivada con personas, viva con adoradores que iban al monte del templo. Exactamente, hasta el 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén. Y gran parte del camino se cubrió bajo el escombro del monte del templo, de los edificios a lo largo del camino. Sin embargo, donde estamos localizados, recuerda que tenemos el arco de Wilson sobre nuestra cabeza. El arco de Wilson no colapsa, se queda en pie, así que esta área estaba limpia. Y porque fue así, los romanos decidieron que este era un buen punto para construir uno de sus edificios romanos, lo que sería el comienzo del establecimiento de la colonia romana de Aelia Capitolina, que reemplaza a Jerusalén. Un punto clave aquí, Joe. Ahora Jerusalén es destruida y los romanos le cambian el nombre. Le ponen a Jerusalén Aelia Capitolina. Así es, y lo que hacen aquí es quitar la calle que hubiera estado en este nivel. Sí. Ellos cavaron y pusieron este edificio circular que se ve aquí. Esta es la primera estructura en forma de teatro expuesta en Jerusalén después de 150 años de excavaciones arqueológicas. Vaya. Si pensamos que habíamos excavado todo lo que podría encontrarse, esto es un recordatorio de que siempre hay algo Sí, nuevo. Joe, este es un muy emocionante descubrimiento y, por cierto, no es un anfiteatro romano, un punto clave, es un teatro romano. Así es. Háblanos de la diferencia, por favor. Un anfiteatro es un círculo completo, ¿sí? Tendría espectáculos como en el Coliseo. Aquí esto es un teatro que tenía obras, tenía representaciones, el área del escenario que estaría a mi derecha por aquí, y los asientos subirían por el muro occidental. Hay otro tipo de estructura llamada odeón. Un odeón es como un teatro pero más pequeño y tiene un techo porque se usa para representaciones acústicas. Por ejemplo, imagina una presentación de MTV Unplugged con Lenny Kravitz cantando para una pequeña audiencia y tocando su guitarra acústica. Sí. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas aquí. Eso es lo que pasaba aquí. Entiendo, no era algo de gran escala como el Coliseo romano o un anfiteatro grande como dijiste, Joe, y se ven dos entradas aquí que descubrieron. Así es, la entrada vienen de principal ambos del lados. norte y Ajá. del sur. Habría un edecán en la entrada, le dabas tu boleto y te enviaba a las escaleras correctas para que llegaras a tu asiento.
que debió estar hacia allá, hacia el muro. Con los asientos en el muro occidental y el presentador en esta área. Así es. Ahora, esto no se aceptó muy bien, es obvio, entre las personas judías que vivían en Jerusalén, creo yo. Bueno, las fuentes históricas, particularmente Cassius Dio, mencionan el hecho de que la razón por la que hubo una segunda rebelión 60 años después de la primera rebelión, después de la destrucción de Jerusalén, 60 años después, los judíos se rebelaron de nuevo contra los romanos. La rebelión de Bar Kokhba. La rebelión de Bar Kokhba. Y la razón detrás de la rebelión, según Cassius Dio, es que los romanos estaban reconstruyendo Jerusalén, reconstruían Aelia Capitolina, lo que se volvió Aelia Capitolina y a los judíos no les gustó mucho. Yo no puedo imaginar, Jerusalén es la ciudad santa del pueblo judío, la ancestral, antigua capital de Israel y del pueblo judío, y que los romanos vinieran y destruyeran el templo, cambiaran el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina. No puedo imaginar lo irritados que estaban los habitantes de Israel. Un punto interesante en cuanto a este edificio que descubrimos de varias piezas de evidencia, y te mostraré unas en un momento, es que el edificio nunca se completó. Joe, dijiste que este teatro romano en realidad nunca se terminó. Y tenemos aquí evidencia de eso, detuvieron la construcción. Así es. Se notan los esfuerzos que hicieron para construir la estructura. Grandes piedras grabadas con cuidado, y aquí de pronto tienes unas escaleras que van a los asientos. Y mira esto, nunca terminaron de tallar la escalera. Es uno de los muchos indicadores, y para terminar de tallar este escalón es como el trabajo de 2 horas. Sí. No es mucho. Parece que pararon abruptamente. Exactamente, pararon abruptamente, e intentamos pensar cuáles serían las razones para que de pronto un día se levantaran y se fueran y no volvieran para terminarlo. Pudo haber varias razones para que de pronto pararan de construir. Sabemos que en el mundo romano hay casos de edificios que a media construcción se termina el dinero y dejan de edificarlos. Una opción histórica interesante que estamos examinando es que en el segundo siglo después de Cristo surge la rebelión Bar Kokhba, y una de las razones que tenemos históricamente es que los romanos reconstruyeron Jerusalén, comenzaron a reconstruir Jerusalén y pusieron estructuras romanas como la que tenemos aquí. Así que es posible que la estructura que estamos viendo comenzara a ser reconstruida, se construyera en Jerusalén en el segundo siglo después de Cristo, y luego brota la rebelión Bar Kokhba. Y tienen que dejarla sin terminar para enfrentar la rebelión. Bueno, sí, porque Joe, como dices, parece que podríamos lijar y nivelarla nosotros. No parece ser mucho trabajo, pero la rebelión Bar Kokhba en los años 132 al 135 después de Cristo, como mencionaste, explotó por cosas como esta que los romanos hacían en Jerusalén, a la que llamaron Aelia Capitolina. El pueblo judío no tomó muy bien los teatros romanos, etcétera, que se construían en esta ciudad romana, o lo que intentaron convertir en una ciudad romana. Exacto, y básicamente lo que tenemos aquí podría ser otra de las indicaciones de que la legión romana construía edificios y tuvieron que dejarlos así para enfrentar la rebelión. Claro, los romanos tuvieron éxito en aplacar la rebelión, pero por alguna razón no regresaron a este edificio. ¿Por qué? No sabemos. Y de nuevo, aún examinamos si es un caso histórico exacto, por lo cual esto dejó de tallarse. Sí. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué hallazgo, Joe! Muchas gracias por invitarnos aquí hoy contigo, debajo del muro occidental, en los túneles debajo del monte del templo. Joe, muchas gracias. Fue genial. Muchas gracias. Gracias, mi amigo. Lo aprecio mucho. Gracias de nuevo a Joe Uziel y al impresionante equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Amigos, la historia no miente. A continuación, después del corte, más historia real desde aquí en Jerusalén. Vamos a la ciudad de David para descubrir un misterio antiguo que involucra a nada menos que al rey David. No se muevan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para
que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a CUFAI, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de CUFAI y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. La ciudad de David es uno de mis lugares favoritos en todo Israel y Zev Orenstein es una de mis personas favoritas. Es el director de Asuntos Internacionales de la ciudad de David y siempre tiene algo bueno para nosotros aquí en El Vigilante. Esta semana nos lleva dentro de un antiguo misterio que data de 3000 años al tiempo del rey David. Vamos bajo tierra con Zev. Bueno, Zev, estamos contigo nuevamente en la ciudad de David, la antigua Jerusalén, de nuevo en un impresionante lugar donde estamos parados justo ahora. Ahora estamos cerca de la fuente del Guión, la fuente de vida de la antigua Jerusalén. Y la pregunta es, bueno, estamos en un área que tiene un número de estructuras con varios cuartos. Y la gran pregunta es, ¿de cuándo son? Y la respuesta es, realmente no sabemos, porque lo que vemos aquí son las marcas del cincé que talló la roca. Y esta área no está realmente construida. Cada cuarto aquí que ves está tallado en la piedra de atrás. Lo que no sabemos es cuándo esta área estuvo en uso. Lo que sí sabemos es cuándo dejó de usarse. Y fue durante el tiempo del rey Ezequías, hace unos 2700 años. Del periodo del primer templo, Antiguo Testamento, hace mucho Así tiempo. es, a mitad del periodo del primer templo. Y tal vez entender eso nos dará una clave de lo que esta área es realmente. Vaya, y esta área estuvo en uso hace cerca de 3000 años. Así es, tal vez, y puede que eso nos dé las claves de quién pudo estar aquí y qué hacía aquí. Solo para darte contexto, estamos en la falda oriental de la ciudad de David, en las montañas de la antigua Jerusalén. ¿Qué crees que sea esta área? Sabes, esto está bajo tierra, Zev, pero pensaría que salía agua o algo y que corría por aquí y corría por ese canal. Eric, tal vez no era agua. Tal vez era sangre. Tal vez los arqueólogos creen que esta plataforma elevada de aquí, tal vez podría ser un altar de sacrificio. ¿Puedes imaginar a las ovejas o algo acostado, postrado aquí? Y después de que lo mataban los sacerdotes, la sangre corría por ese canal. Tiene mucho sentido. Vaya, el sacrificio va aquí, en el altar. Así es. Y, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo encaja esto en la parte grande donde estamos? Sí, porque este es un cuarto entre varios cuartos, Así como es. dices, Zev. Cada cuarto nos dará un poco de las claves para explicar dónde estamos. Es un comienzo muy interesante, un comienzo misterioso. Llévanos al siguiente cuarto, Zev. Vamos. La viga que iba aquí tal vez era parte de una piedra de molino que pasaba por el perímetro que está aquí y aplastaba algo que tal vez recolectaban en la vasija en el centro. Ya veo. Es muy probable que fuera una presa de oliva. Aceite de olivo. Así es. Entonces aquí tenemos aceite de olivo. Ujú. Acabamos de estar en el altar de sacrificio. Sí. Sabemos de la Biblia que aparte de los sacrificios de animales, también había derramamiento de aceite. 2 tipos de elementos de sacrificio que están aquí, juntos en sincretismo. En el mismo espacio. Así es. Uno al lado del otro. Así es. Tal vez esos 2 juntos comienzan a darnos cierto sabor de lo que para esta área pudo haber sido usada. Sí, Zev, comenzamos a tener una imagen de esta área de hace casi 3000 años de los tiempos del Antiguo Testamento, pero esto es solo el principio. Vamos al siguiente cuarto para continuar revelando este gran misterio. Así es. Hagámoslo. A continuación, nos acercamos más a resolver el antiguo misterio. Prepárense para una gran revelación. Es El Vigilante. Somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en su canal Enlace, desde Jerusalén.
Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael@frossch.com. Bueno, Seb, vimos dónde se hacía el aceite de olivo, vimos lo que fue probablemente un altar donde los animales eran sacrificados hace casi 3000 años, pero ahora en este tercer cuarto el misterio se profundiza. Cuéntanos dónde estamos justo ahora. Bueno, la forma en que funciona en arqueología es que cuando encuentras algo que no parece tener sentido, dices, ¿dónde he visto esto antes? Y dices, ¿para qué lo usaron? Eso tal vez pueda dar luz sobre para qué se usó aquí. El problema es que lo que tenemos en este cuarto no ha sido visto antes. Cuando los arqueólogos descubrieron esto hace un par de años, pusimos fotos de esto en línea y decenas de miles de respuestas llegaron. La respuesta número 1 era sobrenatural. Stonehenge, círculos de los cultivos. Pero dejemos eso para la ciencia ficción, ¿no? Sí. ¿Qué son estas marcas? Tal vez. Un tipo de mesa que estuvo aquí, las patas entraban en los agujeros. Y detrás de ti hay un círculo, un anillo, donde tal vez un animal era atado y después ese animal era sacrificado y lo ponían en algún tipo de estanque. Tal vez lo desollaban, no lo sabemos. Tiene sentido. Mira, el altar estaba al lado, Seb, del cuarto donde se sacrificaban animales que recién vimos. Así es, entonces, esto de cierta forma encaja con la historia de un propósito mayor para esta área. Es un misterio, como dice Seb, pero en nuestro próximo y final cuarto vamos a intentar unir todo esto, ¿cierto? Así es. Entonces, vayamos allá. ¿Vamos? Lo que tenemos aquí, venimos del cuarto de la prensa de olivo, venimos del altar del sacrificio, y aquí hay otro tipo de altar. Un altar que no se usa para los animales, sino que se usa para otro tipo de adoración. Y es lo que veremos aquí. Lo que tenemos por aquí es lo que llamamos en hebreo un matabá, o un altar de adoración. Sabemos que la Biblia nos dice que hablamos del libro de Samuel, segunda de Samuel. David conquista Jerusalén y ahora está viviendo cómodamente en la ciudad capital. Y dice, un momento, ¿cómo es posible que yo viva en una casa de piedra y la presencia de Dios, el arca del pacto que trajo a Jerusalén consigo, ¿cómo puede Dios, su presencia, vivir en una casa de tela, una tienda? Y dice, quiero construir el templo para Dios. En el monte del templo, el monte Moriah. Pero Dios viene y dice, David, gracias por la intención. Me conmueve, pero no serás tú quien me lo construya, sino tu hijo Salomón. Él será por quien tendré un pacto eterno contigo. Y entonces, David, ¿qué es lo que hace? Por lo pronto no será él quien construye el templo, pero tiene el arca del pacto. ¿Qué vas a hacerle? Tal vez, los arqueólogos creen que tal vez toda esta área donde estamos ahora se volvió un área de adoración, ritual para el mismo rey David. El espacio privado de oración del rey David. Así es. El aceite de oliva para las libaciones, los sacrificios de los animales en el altar. Y aquí tenemos este altar de oración. Y tal vez cerca de aquí, donde estamos parados, tal vez estaba el arca del pacto, hasta que la mudaron al templo. Cuando el rey David usó este altar de oración, fue antes del mandato bíblico de que debía ser en el templo. Cierto, no había un templo aún. Sí.
El Sí. rey David estaba de acuerdo con Dios Sí, y con la ley. así es. Y ahora Ezequías tiene ese dilema. ¿Tenemos que deshacernos de todas las adoraciones privadas? Pero si este es el área de adoración del rey David, su área de adoración, no quiero ser yo quien la destruya. ¿Y qué hace? Tal vez encuentra sabiduría salomónica del balance en medio y dice, ¿sabes qué? No voy a destruirlo, pero me voy a asegurar de que nadie más lo use nunca más. Lo cubre, lo entierra bajo toneladas y toneladas de tierra, que los arqueólogos entienden que esto se dejó de usar durante el tiempo del rey Ezequías. Estamos parados en el lugar donde pudo haber sido, hace unos 3000 años, la mismísima área de adoración ritual del rey David en persona. Y Zev, pensar que este pudo haber sido el lugar donde el rey David, donde Dios Todopoderoso puso esos hermosos salmos en su corazón, en su mente, David los puso en el papel para que todos nosotros los leyéramos hoy. Impresionante, Zev, muchas gracias. Fue un increíble. placer. Gracias, Eric. Gracias de nuevo a Zev Orenstein y a la ciudad de David por esa increíble revelación. Asegúrense de visitar la ciudad de David la próxima vez que vengan a Jerusalén. Y ustedes necesitan venir. A continuación, mis reflexiones finales sobre por qué esta ciudad importa para ustedes. No se vayan. Y bienvenidos de nuevo a El Vigilante desde Jerusalén. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel tiene algunos versos bíblicos fundamentales. Pueden encontrar uno de los más importantes en nuestro logo. Es del libro de Isaías capítulo 62, verso 1, que dice: Por amor a Sión, no guardaré silencio. Por amor a Jerusalén, no desmayaré. Hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida, su salvación. Ahora hay muchas zonas conflictivas en el mundo hoy, pero Dios es muy claro al decir que en sus ojos todos los caminos llevan a Jerusalén. Nuestro equipo en Cufay entiende la importancia de Jerusalén en el plan de Dios y queremos que ustedes se nos unan. Verán la información ya en su pantalla, así que únanse a este movimiento de casi 4 millones de seguidores de Jesús que apoyamos a Israel por Sión para un tiempo como este. Gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.